Te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Tenemos una mañana de bendición. Gracias por estar escuchándonos a través de las distintas redes sociales. Gracias a las personas que están aquí con nosotros reunidos. Hoy tenemos una palabra espectacular y vamos a entrar directamente a la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y dice lo siguiente: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeká. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. El versículo 8, vamos directamente. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo le mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. La nación de Israel siempre ha tenido enemigos, ha tenido luchas contra los filisteos a través de la historia. Exactamente igual la iglesia del Señor tiene enemigos. Hay enemigos espirituales que quieren venir y presentar batalla, oponerse a lo que estamos haciendo. Tratan de detener la obra del Señor y lo hacen siempre con una estrategia que es repetitiva, pero que sigue dándole resultados, que es intimidar, que es amenazar, que es burlarse, que es hacerte dudar acerca de las promesas de Dios y hacerte dudar de quién eres en Cristo. Fíjate que Goliat le gritaba a los israelitas. Lo primero que le dijo: yo soy un campeón filisteo. Y después le dice: ustedes no son más que siervos de Saúl. O sea, ustedes no son nada. Ustedes son unos muchachitos, ustedes son unos esclavos, son unos enanos, son unos pequeños. Ustedes son unos flacos, unos débiles, ustedes no tienen fuerza, ustedes no pueden en contra de mí. Luego los intimida, los amenaza y le dice: vamos a un 1 contra 1. No es necesario hacer una gran batalla. Y el que pierda será esclavo del otro. El enemigo quiere esclavizarte, quiere atarte, quiere mantenerte lejos de tu identidad para poderte robar, para poderte detener, para poderte atrapar, para poder acabar con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces nosotros cometemos el error de prestarle los oídos a los Goliat. Cometemos el error de prestarle los oídos a la gente equivocada. Al enemigo no se le prestan los oídos. Por eso esta palabra de hoy va a traer transformación, va a traer liberación a tu vida, va a traer cambio, porque durante mucho tiempo has estado escuchando a Goliat, pero hoy estás escuchando la palabra de bendición. Dice que cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y así hay mucha gente hoy en el mundo, pero también en la iglesia del Señor. Asustados, atemorizados, perturbados, aterrados por la situación económica, aterrados por la crisis, aterrados por la finanza, aterrados por la salud, o por el matrimonio, o por qué le pasará a mis hijos. Gente que no quiere salir a la calle por temor a lo que pueda suceder. Gente que todos los días se mete 2-3 horas de noticiero y malas noticias, y ya saben cuánta gente han matado, cuánta gente secuestraron, cuánta gente desmembraron, cuánta gente ha cometido delitos, y saben todo lo malo que ocurre en la ciudad. Pero cuando los invitas a escuchar la palabra, entonces no tienen tiempo. O escuchas la palabra como hoy, 30 minutos durante la semana, y el resto de la semana entonces solamente le prestas tus oídos a los enemigos. Cuando Saúl y todo Israel escucharon las palabras de este filisteo, tuvieron gran miedo, y esa era la intención de Goliat al lanzar el desafío. El enemigo sabe lo que está haciendo, tiene años
tiene siglos usando las mismas estrategias y todavía le dan resultados. Se exhibió públicamente, hizo un gran desfile, mostró sus armas, mostró sus herramientas de trabajo, mostró su armadura, mostró su supuesto poder humano. Y en ese momento le entró el miedo a los israelitas y los derrotó. En las peleas de boxeo hay algo que se hace antes de la pelea, que es como una presentación, hacen el pesaje y ahí se empiezan a mirar de una forma aterradora el uno con el otro, de una forma intimidante, y en ese momento alguno de los dos ya perdió la batalla. Cuando uno logró intimidar al otro, cuando le puso la mirada de tigre, cuando le puso la mirada agresiva, y el otro de repente titubeó, dudó, el otro de repente se asustó, dijo yo, en ese momento perdió la batalla. En cualquier competencia, en cualquier lucha existe la parte psicológica, la parte emocional, y la estrategia de mucha gente es desmoralizar al oponente, infundirle miedo en su corazón. Usan palabras que los hieren, que los hacen dudar, que los sacan de sí. Y muchas veces gente con gran talento, con grandes habilidades, pierde competencias, por ejemplo, deportivas, aún siendo los mejores, por no tener una mente fuerte, por estar escuchando las palabras incorrectas. Es imposible evitar las confrontaciones, las batallas, pero nosotros tenemos que evitar que el enemigo entre y produzca miedo en nosotros. El miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo no te deja avanzar, no te deja pensar, el miedo quita tu mirada del Señor. El mismo apóstol Pedro dice en la Biblia que caminó sobre las aguas, pero de repente vino un viento y lo atemorizó y empezó a hundirse. Y así hay mucha gente, así hay muchos cristianos que comienzan algo, van animados, van con fuerza, van con gozo, van con determinación, pero de repente algo o alguien les dice, no, eso no es de Dios, no, no vas a poder, no, eso no es posible, no, nadie lo ha logrado. Y con palabras los destruyen y con palabras los desaniman. Dice que oyendo Saúl y todo Israel esta palabra, tienes que dejar de escuchar esas palabras que te tienen atado, que te tienen derribado, que te tienen destruido. Deja de prestarle tus oídos a Goliat. Saúl era el más alto, el más grande, era el rey. Supuestamente él tenía que salir a la batalla y el mismo Saúl estaba acobardado, al igual que las otras personas. Pero no todo se detiene ahí. La historia sigue avanzando y queremos entrar en la parte más interesante de este asunto. David no estaba en el ejército, David no estaba involucrado en esa situación, David no sabía nada de lo que estaba pasando. No había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales, no había internet, no había WhatsApp, no había nada de eso. Él estaba completamente ajeno. Y David, que estaba cuidando las ovejas de su padre en la ciudad de Belén, alejado de toda esta situación, de repente su padre le dice, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Quiero que le lleves unos regalos al comandante del ejército y le lleves algunas provisiones a tus hermanos. Entonces, de repente, David es enviado a ese lugar. O sea, nada es casualidad, todo tiene su tiempo. A veces hay cambios, viene una llamada, vienen instrucciones, vienen oportunidades disfrazadas de cosas simples. Parecía algo simple, pero se convirtió en la gran oportunidad de David. Aunque era el menor de sus hermanos, aunque no era parte del ejército, aunque era un muchacho que ni siquiera se había desarrollado completamente. La Biblia dice que era como un adolescente, pero aún así Dios tenía planes con él. El versículo 16 dice que durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. 40 días, escuchando en la mañana y escuchando en la tarde una palabra que les traía derrota, unas palabras que les traían desánimo, que infundían tristeza, palabras de no se puede, palabras de imposibilidad, palabras de atadura, porque las palabras tienen el poder para atar y para desatar. Durante 40 días, mañana y tarde, un solo hombre tenía
aterrorizado a todo un ejército, a toda una nación que sabía y conocía acerca del poder de Dios. El número 40 aparece varias veces en la Biblia, normalmente relacionado con asuntos de juicio o de prueba. Esto no nos vamos a meter mucho con numerología, no es mi área, no quiero hacer tampoco una doctrina de eso, pero es algo bien interesante lo que aparece en la Biblia acerca del 40 y tenemos algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviera 40 días y 40 noches. Después que Moisés mató al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. La ley especificó un número máximo de azotes que un hombre podría recibir por un crimen, fijando el límite en 40. Los espías israelitas les llevó 40 días para espiar Canaán. Los israelitas divagaron durante 40 años en el desierto. Antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos 40 años. Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días antes de que David llegara a matarlos. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. El 40 representa una prueba. Representa una prueba. Has estado pasando por un tiempo de prueba, has estado pasando por un tiempo de dificultad, has estado pasando por un tiempo donde te sientes como en un callejón sin salida, como que no ves la luz al final del túnel porque hay un enemigo que te tiene azotado, que te tiene acabado a punta de palabras. Puede ser un esposo que maltrata a la esposa con palabras como torpe, bruta, tú no sirves para nada. O pueden ser hijos que han sido marcados por las palabras de padres abusivos, con palabras igual como tonto, inútil, inepto, eres una porquería, eres malo, no sirve, etc. Pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El versículo 17 dice, un día, y hoy es ese día. Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estas provisiones y llévaselo a tus hermanos y averigua cómo están y tráeme un informe de cómo va la situación. Llegó un día, siempre hay un día, y hoy es ese día donde tú vas a ser libre. Hoy es ese día donde Dios te va a dar las herramientas, la estrategia, la fortaleza, la unción, la gracia para salir de esa situación. Entonces, el versículo 24 dice que el versículo 23 dice que llegó David, estaba preguntando acerca de la situación y dice que mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Hay gente que se acostumbró. Hay gente que ya se acostumbró a que le digan inútil, torpe, basura, no puedes, no sirves, no vales nada. Hay gente que ya eso se le metió tan adentro que solamente la obra redentora de Cristo te puede hacer libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y donde está el Hijo del Hombre, Él solamente te puede hacer libre. El versículo 24 dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Ya no solamente estaban atemorizados, cansados, desanimados, ahora estaban corriendo, huyendo, solamente veían al hombre, solamente tenían su mirada en lo natural, solamente tenían su mirada en lo que de día, de mañana y tarde Goliat les gritaba. El 25 dice, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres, sale cada día a desafiar a Israel y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. Ellos estaban mirando al gigante, ellos estaban mirando al enemigo, ellos estaban mirando al que los desafiaba, pero estaban atemorizados porque no tenían su mirada puesta en el Señor. Y llega David. David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no un hombre perfecto que sabemos que cometió muchos errores, pero fue un hombre que dijo, bueno, pero ¿qué le darán a ese incircunciso, a ese pagano, a ese filisteo que no tiene Dios como nosotros? ¿Qué le dará el rey? ¿Cuál es la recompensa al que logre matarlo? Y David empezó a hablar. La forma de hablar era diferente.
La forma en la que David se expresaba fortaleza, hablaba en fe, tenía su mirada puesta en Dios, tenía una mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mientras otros veían un gigante, David vio una oportunidad y cada oportunidad tiene una recompensa. Entonces viene, David habla con uno de sus hermanos, su hermano discute con él, le recrimina, pelea, y me llama mucho la atención porque David no se enganchó con su hermano Eliab. Yo he aprendido muchas cosas de mi esposa, una mujer de Dios, una mujer maravillosa, y una máxima que he aprendido de ella es que uno tiene que saber escoger bien sus batallas. Y David sabía escoger bien sus batallas. La pelea no era con Eliab, la pelea no era con el hermano. Ganarle a su propio hermano no tenía ninguna recompensa, pero vencer al gigante, ese era el objetivo. Hay batallas que tú debes escoger y pelearlas como Dios las hace, metiendo a Dios en el asunto. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Entonces llega alguien que habla diferente, llega alguien que confiesa bendición, que confiesa milagro, llega alguien que habla, no tiene su mirada puesta en las noticias o en el dólar o en la inflación o en las tasas de homicidio, en las tasas de divorcio, o no tiene puesta su mirada en que si tengo papeles o no tengo papeles. No, David tenía su confianza puesta en el Señor. Entonces Saúl lo manda a llamar. Ahí Dios mete su mano porque imagínate, todo un pueblo, todo un ejército, toda una nación dependía de esa batalla. Pero la forma como David hablaba, la forma como se expresaba, la fe que emanaba, la fe que mostraba, le abrió puertas delante del rey. Y le dijeron al rey, mira, por ahí hay un muchacho que dice que eso es pan comido, que ese es un incircunciso, que Jehová se encargará de este asunto. Y lo mandan a llamar y le preguntan. Y dice, bueno, pero tú eres un muchacho. ¿Cómo vas a hacer tú ahí? Tú no puedes. Intentó desanimarlo, pero aún así se mantuvo hablando en fe. Entonces se le ocurre a Saúl una mala idea. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida, pero quiere darte consejos de cómo se debe hacer. Hay gente que no lo ha hecho, que no sabe cómo hacerlo, que no lo aplica en sus propias vidas. Y lo que le dice Saúl a David es, ponte mi propia armadura. Si vas a salir a pelear, tiene que ser con una armadura. Y David, por medio de la situación, se la pone, trata de caminar, trata de moverse y le dice, mire mi rey, yo lo respeto mucho, yo lo quiero mucho, usted es la máxima autoridad de aquí de Israel, pero lo que le sirve a usted no me sirve a mí. El diseño que usted tiene, el traje que usted usa, la armadura que usted se pone, no me sirve a mí. Somos de tallas diferentes, tenemos diseños diferentes, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso es un gran secreto. Hay mucha gente imitando lo que otros están haciendo. Hay hombres de Dios que yo admiro que hacen cruzadas tremendas, milagros, y tú los ves, la forma como hablan, le preguntan a las personas qué tenían, qué hizo Dios, y aparece la esposa y hace lo mismo. Y sabemos que hay alguien que es el original, que lo hizo y que implantó algo, y sabemos que hay mucha gente que los imita, quieren imitar, quieren hablar como él, quieren hacer las cosas como él, quieren moverse como él y hasta ponen a la esposa a hablar como la esposa del otro. No, usa tu propio diseño, muévete en tu propio ministerio, muévete en lo que Dios te mandó hacer y no te pongas la armadura de otro. Es que allá se hace así. Es que nosotros tenemos esta costumbre. Es que nosotros somos de tal denominación. Déjame decirte, ocúpate y preocúpate en buscar la presencia del Señor, en buscar tu diseño, en buscar tu destino, en buscar tu propósito y deja de copiar los modelos de otros. ¿Quieres crecer? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? Deja de estar copiando los modelos de otras personas. Lo que le funcionó a otros no necesariamente te va a funcionar así. David le dijo, no puedo andar con todo esto, no estoy acostumbrado
a usarlo. Y tu problema actualmente, amigo, hermano, pastor que me escucha, es que estás andando con un montón de cosas encima que no son tuyas. Estás llevando el traje de otro, estás llevando la visión de otro, estás llevando las costumbres de otro. Lo que a otro le funcionó hace 50 años no es necesariamente lo que te va a funcionar a ti en estos tiempos. Dios tiene formas de hacer las cosas. Preocúpate por conectarte con la presencia del Señor. Así que David se lo quitó. Hay cosas que te tienes que quitar. Hay armaduras que te tienes que quitar, hay coberturas que te tienes que quitar, hay gente que te tienes que quitar de encima que lo que hacen es detener tu avance, lo que hacen es detener tu propósito. Hay gente que es como Labán, que te manipula, que te quita, que te pone, que te cambia las reglas, que solamente quiere obtener los beneficios que tú le das, pero no está interesado en soltarte o en dejarte ir. Es tiempo de quitarse, de que te quites de encima lo que no funciona. Dice que tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en una bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Es tiempo de cruzar el valle. La Biblia dice al principio que estaban en 2 montes. En un monte estaba el pueblo de Dios, en un monte estaba el ejército del enemigo. Discutiendo, o mejor dicho, uno diciéndole al otro y el otro simplemente recibiendo. La Biblia dice al principio que había un valle en medio de los 2 ejércitos y al fin alguien, luego de 40 días, se atrevió a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Es tiempo de avanzar, es tiempo de ponerse en marcha, es tiempo de poner las cosas en práctica, es tiempo de tomar decisiones y accionar esas decisiones, es tiempo de dejar atrás la procrastinación y de dejar atrás el temor, de dejar atrás la inercia y la inactividad. Es tiempo de activarse, de creer y de caminar. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirándolo con desdén o con desprecio. Al muchacho de mejillas sonrosadas le dijo: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David: para que vengas contra mí a un palo. Le gritó a David: ¿qué acaso yo soy un perro? Porque él traía su varita de pastor, traía una honda y traía unas piedras. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses: ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Y gritó Goliat. Goliat sabía que su arma más poderosa no era la jabalina de 50 kilos, no era el escudo gigante, no era la armadura. El arma más poderosa de Goliat era su palabra, eran sus palabras. Y Goliat era un gigante, y lo más gigante que tenía era la boca, porque hablaba y hablaba y hablaba, porque sabía que era la estrategia para intimidar al enemigo, y hasta ese día le funcionó. Pero el versículo 45 dice: David le respondió al filisteo. David le respondió al filisteo. David no se quedó callado. Y le hemos titulado esta palabra: no te quedes callado. Es tiempo de hablar, es tiempo de contestar, es tiempo de responder, es tiempo de soltar la palabra, porque las palabras tienen poder. Tú tienes que estar lleno de la presencia del Señor, tienes que estar lleno de la palabra de Dios para poder hablar, para poder declarar, para poder decretar, llámalo como tú quieras, para poder confesar una palabra de victoria. David le respondió al filisteo: hoy tú vas a responder, hoy le vas a hablar a ese gigante, hoy le vas a hablar a esa situación, hoy vas a salir de esa prueba, de esa dificultad. Quizás te equivocaste, quizás pagando los errores, pero hasta hoy. Hoy es el día de cruzar el valle, hoy es el día de levantarse. Y David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Wow! La mayor pelea fue una pelea de palabras. La verdadera guerra es una guerra de palabras. Durante
meses, durante 40 días, un solo hombre tenía sometido un ejército. Y no solamente sometido un ejército a toda una nación. Eso puede pasar con una familia, eso puede pasar con un ministerio, eso puede pasar en contra de una congregación. Que algo los intimida, que algo los ataca, que algo los condena, que algo los hace dudar. Pero hay un día, y hoy es ese día donde uno, el que menos alguien pensaba, el que no estaba en los planes del hombre, se levantó para responderle al filisteo. No te quedes callado, no te quedes callado. Es tiempo de hablar, es tiempo de sacar a la luz cualquier situación que tú estés pasando. Es tiempo de confesar tu milagro, es tiempo de hablarle a esa situación. David entendió algo, tenía que meter a Dios en el asunto. Tú tienes que meter a Dios en tus batallas, tienes que meter a Dios en tus negocios, tienes que meter a Dios en tus matrimonios, tienes que meter a Dios en tus relaciones. Si tienes un noviazgo, mete a Dios en el asunto, ponlo de primero. Mete a Dios en tu ministerio, mete a Dios en tu relación con tus hijos. Cualquiera que sea tu situación, mete a Dios en el asunto. Le dijo, tú vienes a mí, sí, tú cargas una gran espada, cargas una gran lanza y cargas una gran jabalina. Y me has maldecido en el nombre de tus dioses. Pero yo confío en el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y la Biblia dice que estemos tranquilos porque Jehová peleará por nosotros. Dios pelea por nosotros y el Señor Jesús intercede por nosotros de día y de noche. Y le dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Tremenda combinación, la combinación perfecta. Dios y yo. Dios y yo. A Dios nadie lo puede vencer, a Dios nadie lo va a derrotar. Y esto pasó en el Antiguo Testamento, esto pasó en el Antiguo Pacto, menos ahora que tenemos a Cristo que venció en la cruz del Calvario a los principados, a las potestades, a las tinieblas, al diablo y a todos sus secuaces, a toda autoridad humana. Todo eso fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús tiene la autoridad. La Biblia dice... dice en el mundo, todo tiene solución menos la muerte. En estos días estaba en mi trabajo y un hombre me dijo, mi mamá siempre decía, todo tiene solución menos la muerte. Y mi mamá tenía razón, me dice esta persona. Y yo le digo, déjame decirte algo, puede ser, es algo parcial. Y él se me quedó mirando, ¿cómo que parcial? Sí, en el mundo la gente dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero en Cristo, hasta la muerte tiene solución, porque la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. No vamos a morir, sino que vamos a dormir y vamos a ir a la presencia del Señor y ya somos herederos de la vida eterna. Y David dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestra mano. Todo lo que tú hagas tiene que glorificar a Dios. Tú tienes que testificar, tú tienes que hablar de las cosas que Dios ha hecho, de las bendiciones que Dios te ha dado. Todo el mundo tiene que ver al Dios grande, maravilloso, poderoso, con el que tú salvas, que Dios salva, y no lo hace como tú crees, sino que Dios tiene su manera. Dios es ocurrente, Dios es completamente sobrenatural. Nuestra mente humana no puede retener toda la grandeza de Dios. El versículo 48 dice que cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Todo lo que ocurrió aquí, primero fue declarado, primero fue confesado, primero fue hablado. A nadie le va bien hablando derrota. Mucha gente tiene problemas de atadura, de limitantes en su mente por las palabras que ha recibido a lo largo de su vida. Gente que ya es adulta, pero aún las palabras que recibió quizás de ese padre, que quizás ya falleció, pero era un padre
que quizás no conocía al Señor, un padre maltratador, un padre abusivo, esas palabras fueron de maldición para la vida de una persona. La palabra maldecir es hablar mal. Es hablar mal, es sembrarle a alguien una mala palabra. Nosotros venimos de Venezuela, un país donde la gente se cría a punta de refranes. Y la mayoría de los refranes son negativos, como con qué se sienta la cucaracha para decir que tú no puedes. O árbol que nace torcido nunca su rama endereza para decir que no hay posibilidad de que algo cambie. Y me pudiera pasar un buen rato hablando de refranes, pero no quiero hablar de refranes, quiero hablar acerca de la palabra del Señor. Concluimos con esto. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra porque no tenía espada. Quizás tú digas, yo no tengo nada. Quizás tú digas, yo no puedo. Quizás tú digas, ¿cómo lo hago? Empieza por declarar la palabra de bendición sobre tu vida. Comienza por hablarle al gigante, comienza por involucrar a Dios en el asunto y comienza por activarte en fe, en tomar decisiones, en avanzar, aunque no entiendas muy bien, pero pon tu confianza en el Señor. 40 días significa un tiempo de prueba, pero hoy ese tiempo de prueba finaliza porque Dios se va a glorificar en tu vida. No es casualidad que estés escuchando este mensaje, no es casualidad que estés escuchando esta palabra y te pido que la compartas, compártela, bendice a otra persona. Mucha gente necesita escuchar esta palabra, mucha gente necesita escuchar una palabra de bendición. Quiero que oremos, quiero que terminemos con una oración porque la palabra de Dios tiene poder. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Tu palabra dice que todo tiene su tiempo y yo creo en el poderoso nombre de Jesús que mi tiempo ha llegado, que el tiempo de las personas que están con nosotros ha llegado, que el tiempo de las personas que están escuchando esta prédica, esta enseñanza por las distintas redes sociales ha llegado el tiempo de la liberación, ha llegado el tiempo del socorro, de la provisión. Hoy le hablamos a Goliat, hoy le hablamos al gigante y le decimos que hasta hoy destruyes mi vida, hasta hoy me intimida, porque yo sé que Dios está conmigo y más grande es el Señor que tú. Y hoy mismo desaparecerás de mi vida. Mi Dios ya te derrotó y yo hoy te corto la cabeza, hoy te declaro inoperante en mi vida. Hoy paso sobre ti y avanzo, cruzo el valle hacia mi nueva temporada de bendición. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios grande y poderoso que salva, no como lo hace el hombre, no con armas humanas, no con estrategias humanas, sino que lo hace con poder, autoridad y con recursos y acciones completamente sobrenaturales. Te bendigo, amado, si has escuchado esta palabra que estoy seguro de que es una palabra de bendición sobre tu vida. Quiero escuchar los testimonios y quiero seguir escuchando de la gente que ha sido tocada, bendecida, restaurada, liberada y llevada a una nueva estación a través de la palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad.